Listo, muchachos. Digamos que eso sería un lado, digamos que eso me molesta un poco. Y eso considero que se ve de manera muy clara en la obra, ¿sí? Sobre todo en la construcción de los personajes. Eh, ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esa mirada que tiene el personaje hacia la pobreza casi que es exótica, ¿no? O sea, el personaje ve al pobre como una persona que está allí casi que porque quiere ser o porque simplemente no sabe cómo salir de ahí, simplemente se reproducen y ya está, y son un problema para la sociedad, una carga, un lastre. Pero asimismo también los ve como objeto de deseo, o sea, los exotiza. O sea, esta fijación del personaje por el sicario y no solamente por el... o sea, el sicario es un joven, ¿no? Entonces son niños, o bueno, adolescentes ya. Entonces fíjense que aquí otra vez volvemos al tema de la pedofilia, ¿no? La pedofilia en la literatura y como el letrado, de todas maneras, siempre ha construido como esta imagen de él como maestro, ¿cierto? Que imparte, digamos, que estás encima, ¿cierto? Que está encima de la persona amada, ¿no? Y eso es un tema que vemos en la literatura muy constantemente, lo vimos en Luna Caliente, lo vimos en Aura, lo estamos viendo ahora, y hay infinidad de textos donde ese tema aparece. Pero también es una cuestión de la construcción del amor, o sea, cómo lo entendemos, cómo lo hemos construido, cómo se construye esa figura patriarcal además, ¿no? Porque en el amor, digamos, en el amor como lo hemos construido en Occidente, siempre hay una persona que es, digamos, un activo, un pasivo, no en términos sexuales, sino en los términos de cómo se estructura la relación, una persona que domina, ¿cierto? Y un dominado, un subyugado. Entonces, miren que aquí estamos frente a ese mismo problema, ¿no? O sea, cómo se construye también esta idea del amor, del romance, ¿no? O sea, finalmente es un hombre que es culto, que es sabio, que conoce, que tiene un gusto para el arte, ¿no? Que no puede escuchar vallenato, lo cual es sumamente clasista, en fin, pero de todas maneras se fija en este otro, en el pobre, ¿cierto? No, solo, no en cualquier pobre, sino el que tiene que asesinar, ¿cierto? En el malandro, en el ladrón. Entonces fíjense que de todas maneras aquí hay una mirada sumamente también patriarcal del amor, o sea, es como hay una persona que está por encima, ¿cierto? Que tiene el control de la situación, que la maneja, ¿cierto? Que tiene el conocimiento, que tiene el poder y que subyuga al otro. Entonces digamos que de entrada ahí podemos ver cómo precisamente la pobreza se exotiza, o sea, se erotiza y también se de manera exótica, porque mismo lo dice, o sea, los barrios de las laderas, de las montañas, estas comunas que no existían en mi paisaje de Medellín cuando yo era niño, ¿cierto? Porque pues él se va y regresa y todo el tiempo está comparando, ¿no? Ese paisaje de antes con el paisaje de ahora, como que esa añoranza de lo que fue, que igual tampoco le gustaba, pero de todas maneras esa añoranza de lo que fue frente a confrontar con ese paisaje nuevo urbano, de todas maneras lo lleva a exotizar también siempre al pobre, o sea, ese es el otro, el que yo no conozco, pero me genera un deseo porque no soy yo, es otro, ¿sí? Y pues el deseo funciona de esa manera, o sea, en términos psicoanalíticos, bueno, y filosóficos también, el eros funciona en la medida en que yo me salgo de mí, mi deseo siempre tiene que salir hacia un otro, y ese otro es alguien que es diferente a mí, ¿sí? O sea, yo no, o sea, según el psicoanálisis, yo no podría, o sea, el eros, esa pulsión erótica, no funciona sobre alguien igual a mí. O sea, para que haya erotismo tiene que haber otra edad, tiene que haber un otro distinto a mí. ¿Sí? Por eso es que un psicoanalista diría que, por ejemplo, ahorita tanto ese discurso del amor propio diría como no, el amor propio es imposible, o sea, hay autoestima, pero el amor propio no se puede porque uno no se puede amar a uno mismo, uno siempre ama a un otro. Pero en fin, eso es otra discusión. El caso es que aquí efectivamente ese deseo erótico se desplaza hacia un otro que es distinto a mí. Pero en este caso ese otro es un total, efectivamente es el otro, es el excluido por la sociedad, el marginado, el sicario. ¿Mm? El niño que tiene su, su esperanza de vida se ve reducida a nada. O sea, estos chicos se morían a los 17, 18. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, La Vendedora de Rosas, que si no la han visto es una joya del cine colombiano. Para mí es de las mejores películas que se han hecho en Colombia. Víctor Gaviria es como de los mejores directores del cine nacional. Muchos de estos actores que eran actores naturales, porque Víctor Gaviria se da la tarea de trabajar con actores naturales, o sea, personas que si vivían en la calle, estos chicos después de que La Bandera Rosa se vuelve un éxito internacional, porque ellos viajan a Cannes, en fin, es una película que fue importante en su momento,
la mayoría de estos chicos son asesinados, ¿sí? Entonces, digamos, volviendo a la novela, como este personaje exotiza a ese otro, al final se vuelve un objeto de deseo, claro, deseo erótico, deseo amoroso también, obviamente los dos ligados, porque pues él dice que lo ama, cierto que es un niño, pero en tanto que es un otro, en tanto que es un otro que cuida, un otro que está subyugado. Entonces miren cómo de todas maneras allí hay un problema también de construcción del amor, de cómo se construye el erotismo y cómo de todas maneras una relación homosexual sigue jugando a estos patrones de las relaciones heteronormativas. Eso por un lado. Por otro lado, si seguimos pensando esta construcción del otro, si se dan cuenta aquí el único personaje que tiene voz en la obra es Fernando. O sea, realmente lo es. Los otros personajes casi que son inexistentes. De Alexis, ¿qué sabemos? De Alexis no sabemos mucho. Sabemos que es un chico, que es un sicario, que bendice sus balas, que se encomienda a la Virgen, que rezan, en fin, o sea, digamos, todos esos rituales de los sicarios, pero lo mismo, es simplemente una mirada de ese otro. No hay o sea, la novela, que yo siento que ahí es donde falla y a mí por lo menos no me convence, es que la novela pierde el poder de contar una historia que podría ser totalmente reveladora y tener un potencial político grande en la medida en que ese otro se queda ya sin voz. De ese otro no sabemos mucho, sabemos que es alguien que sí, que está en una situación tenaz y le toca matar para vivir, y que que el narrador, que el protagonista de la obra, de todas maneras a cierto punto, claro, lo cuestiona, pero lo patrocina, o sea, no lo deja pasar, ¿no? Que pues hay unos problemas morales que ya quiero que ahorita lo hablemos un poco. Pero entonces, claro, este personaje deja pasar todo eso y... Pero bueno, volviendo, perdón que aquí no terminé la idea. No hay una construcción del personaje como tal, o sea, de Alexis no sabemos mucho, tenemos ciertas ideas, y miren que si pensamos, por ejemplo, entre Alexis y Wilmer, creo que es el último, sí, me estoy equivocando, por ahí me escribieron un comentario y me dicen, profe, no era Wilmer, era otro nombre, pero creo que es Wilmer. Como Wilmer es Alexis, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Wilmer y Alexis? Yo creería que ninguna, o sea, básicamente estamos ante el mismo personaje con un nombre diferente. Otro sicario que tuvo que matar a Alexis por una venganza, es decir, obviamente todas estas cadenas irracionales de muerte, ¿cierto? Entonces yo siento que la novela pierde un potencial político muy fuerte y es que no logra generar una voz a ese otro que es marginado y que donde nosotros y donde la novela debería estar poniendo el foco, porque al final la novela pone el foco es en el letrado, en la persona que tiene el conocimiento, que tiene el saber y que es prepotente además, porque es que el personaje es sumamente prepotente, que se cree mejor que todos a pesar de ser de lo mismo, ¿no? Un poco más de lo mismo. Entonces digamos que allí hay ciertos, la novela siento que falla allí, o sea, como que pierde su potencial político y estético, o sea, no, a mí por lo menos no me dice nada más allá de mostrarme claro algo que yo sé que pasó en Medellín, que Medellín fue así, no solo Medellín, Colombia, pero pues Medellín sobre todo. Pero que fue así, o sea, pero no logra crear un retrato, crear una imagen poderosa sobre qué es ser un sicario, qué es estar allí, ¿no? Y eso, por ejemplo, quien lo intenta, digamos, sería un poco Jorge Franco con Rosario Tijeras, pero es lo mismo. O sea, Jorge Franco lo que hace, no sé si la han leído o bueno, o han visto la película, la serie, obviamente, Rosario Tijeras, claramente todo el mundo la tiene en el imaginario. Pero pasa exactamente lo mismo, o sea, Rosario es una exotización de la mujer a partir de la figura de la sicaria. Entonces es la femme fatal, ¿no? La Niquita, la que logra, la que tiene las armas, la que nunca su puntería no falla, que es fatal en lo sexual y también como asesina, en fin. Entonces eso lo que hace realmente no es cuestionar, tampoco hay un poder político allí, sino simplemente se nos muestra algo para vender, algo que exotiza, algo que nos llama la atención, es como cómo será ese mundo, ¿cierto? Pero no realmente hay una reflexión fuerte sobre lo que está pasando. Y lo mismo pasa con Fernando, o sea, Fernando pues no va más allá, o sea, mismo no le interesa, lo que le interesa es más como casi que ver, ¿no? Como ser un espectador. Y miren que entonces en esa medida, y ahora sí retomo el hilo de lo que iba a decir ahorita, era que la novela también
¿Cómo la podemos pensar en términos éticos? Es una pregunta que quiero que me respondan, que se los voy a hacer, porque a mí sí me parece problemática. Es decir, el personaje de Fernando es un personaje que está criticando la violencia, que está criticando la corrupción, que está criticando, digamos, todo este sinsentido que ha generado, que ha generado las instituciones en Colombia, porque al final la violencia en Colombia es un fenómeno que viene de cómo las instituciones han gestionado la tierra, han gestionado el poder, han gestionado la riqueza, en fin. Pero entonces, claro, él más o menos ve un poco eso porque claramente lo ve, hace crítica de la política, en fin. Pero de todas maneras se mete con un niño, ¿no? Primer problema. Una relación, claro, bueno, de pronto podría ser una relación sexual consensuada, qué sé yo. Bueno, digamos que pasó. Digamos que no habría problema, pero digamos la forma en que se construye la relación es problemática. Porque al final, fíjense lo que pasa en el primer asesinato. Él dice que está este punquero, ¿cierto? El punquero ahí en la casa escuchando música y que él no puede, ¿no? Porque pues sus oídos castos solo pueden escuchar música supremamente culta y elevada. Y pues que dice Alexis, no, pues yo lo mato. Y efectivamente va y lo mata. ¿Qué hace Vallejo frente a eso? Bueno, Fernando. Es que ya a la final es Fernando Vallejo hablando. Es que eso es lo que me molesta también un poco de la novela, que el autor no logre crear como una voz distinta a la de él. O sea, es que en serio es como escucharlo a él. Pero bueno, cierro paréntesis y continúo, que ustedes saben cómo soy yo, que me desvío a veces. Digamos, hay un problemático en la medida en que el personaje reconoce que hay algo que está mal, pero aún así continúa con Alexis y continúa como si nada. Y eso es una conducta que va a empezar a pasar todo el tiempo en la novela y cada vez el personaje va naturalizando más esa conducta, como que al principio le genera un poco de repulsión, de cuestionamientos, pero el personaje sigue y sigue y sigue y sigue allí inmerso en esa dinámica. Y de hecho entonces, eso lo podemos rastrear en el lenguaje, por ejemplo. No sé si ustedes se dan cuenta que es algo que tampoco a mí me gustó. Ustedes me van a decir si sí o si no, o sea, si a ustedes les gustó es perfecto, pero pues es que yo sí tengo ciertos problemas con la obra. Este recurso de andar explicando las palabras, ¿no? Entonces gonorrea significa esto, entonces darle piso significa esto, entonces, bueno, en fin, todas las explicaciones que hace, ¿no? Y al final el personaje como que se apropia un poco de ese lenguaje, entonces, y al final, o sea, es tan desfachatado que se acuerdan que al final el man dice que se viste de negro y que va a tomar un taxi, que ya es capaz de decir duro como bájenle, y que ya, entonces que le hacen caso, porque ya se vuelve intimidador. Es decir, como el personaje también, todo eso que se está quejando, que le parece repulsivo, se va apropiando, se lo apropia para sí mismo y se va convirtiendo también un poco en eso. Entonces digamos que ahí la novela tiene un problema ético y que podemos pensarlo un poquito, como se acuerdan lo que hablamos de Luna Caliente, o sea, como la literatura también nos hace repensar, digamos, lo que es bueno, lo que es malo, o acaso la literatura tenemos que leerla por fuera de los de códigos éticos y pensarla simplemente en términos de ficción y que simplemente nos están creando y nos están mostrando un mundo que es caótico, donde la moral siempre está como suspendida y sobre todo en un mundo como de violencia como el de Medellín. No sé, que sería también algo que quisiera que pensaran un poquito y que quiero que lo respondan allí. Porque y nosotros también como lectores, que también quiero que pensemos un poco, o sea, nosotros como lectores, cómo asumimos cómo asumir este tipo de literatura, esta literatura que a la final de todas maneras no me deja tomar un posicionamiento como lector, ¿no? Porque yo podría decir como, claro, es que aquí el autor está cuestionando, el narrador está cuestionando un montón todo este sistema político, económico, que genera un montón de violencia, Claro, pasa un poco, pero asimismo, de todas maneras, dentro de toda la dinámica de la novela, todo se ha convertido un poco muy retorcido, ¿no? Tanto que al final él es súper descarado y dice que los muertos de Alexis pues le pesarán a él, los muertos del otro le pesarán al otro, cuando Alexis mató también por el deseo de él. O sea, claro, él nunca le dijo, ve y mata, pero él vio que Alexis leía su deseo y aún así lo hizo. Entonces, claro, la novela siempre está cayendo en esas contradicciones que yo creo que es intencional, o sea, yo creo que es probable que obviamente el autor esté pensando en eso, pero pues de todas maneras hay un problema ético muy fuerte allí.
Entonces, pues digamos que esas son las reflexiones que quería dejar sobre la obra, que quiero que piensen un poco. Estoy seguro que van a surgir más. Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Yo les voy a dejar una pregunta general, esa sí no quiero que la hagan, simplemente vean si les gustó o no les gustó y por qué. O sea, quiero simplemente saber porque quería tener un poquito como ese espacio, como interacción que a mí me gusta y sobre todo, como les digo, o sea, siendo una obra que yo no había leído, que obviamente conocía a Vallejo, pero no conocía, no había leído esta obra, había visto la película y la película no me gustó tampoco. Pues sí quisiera saber eso, o sea, súper relajado, o sea, que me digan. Y ya después voy a dejarles así ya dos preguntas de análisis sobre la obra. Una sobre este aspecto ético, que estamos cuestionando un poco, sobre quién debería recaer, sobre el lector, sobre el autor, cómo leemos, lo tenemos que interpretar éticamente o no. Y también que hablemos un poquito, les voy a dejar otra pregunta para que hablemos también sobre el papel del letrado frente a esas representaciones de lo otro. ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿está bien representar de esa manera? ¿Consideran que una representación justa? ¿Consideran que una persona que no ha vivido eso puede, digamos, darse a la tarea de representar esas otras realidades o consideran ustedes que es imposible? Entonces les voy a dejar esas preguntas, vamos a debatir, yo voy a estar ahí lo mismo pendiente y ya. Ya se nos viene Semana Santa. Después de Semana Santa es el parcial, igual yo les voy a hacer el anuncio allí, ¿listo? Y después de esto vamos a volver a leer una novela que se llama El lugar sin límites, ¿listo? Que espero que les guste. Tiene cositas complicadas, pero igual es divertida y precisamente digamos que nos ayuda a empatar un poquito esta discusión sobre cómo representar esos otros, ¿listo? Bueno, siendo más muchachos, espero que estén muy bien, que la cuarentena los tenga sanos y salvos en sus hogares, que sus familias se encuentren muy bien también y que nada, mucha lectura y mucho entretenimiento también, mucha película, mucho cine y muchas series. Un saludo, que estén muy bien.